sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga y qué alegría es estar nuevamente juntos para poder tener un culto familiar, un culto de Día del Señor y que podemos gozarnos de estar compartiendo la palabra y adorándole. Vamos a adorarle al Señor con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el único Dios que es digno. Tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios de todo el universo. Y toda lengua confesará algún día que tú eres el Señor. Y que todos se doblarán su rodilla delante de tu presencia. Queremos agradecerte por habernos dado la vida eterna. Y queremos confesar que tú eres el único Dios verdadero. Oh Dios Padre, te damos gracias porque nos sacaste, Señor, de un mundo, Señor, que está en tinieblas. Y por eso es que te damos a ti toda la gloria y la alabanza. Y recordamos de dónde hemos salido, Señor. Nos sacaste de las tinieblas y nos trasladaste a la luz admirable. Y por eso sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades de las tinieblas. Por eso atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús y los echamos fuera al abismo en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de coronavirus, de enfermedad, espíritus de muerte, espíritu de pobreza, de miseria. Los atamos en el nombre de Jesús y los enviamos y los arrojamos al abismo y no vuelvan más en el nombre de Jesús. Y declaramos este lugar santo para que tu Espíritu Santo puedas gozar aquí en este lugar con tu presencia. Hay libertad. Y Señor, queremos a ti pedirte que nos estés guiando siempre, nos estés sanando, nos estés convenciendo y nos estés, Señor, ungiendo con el poder de tu Espíritu Santo para completar la obra, Señor, que tú comenzaste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Y queremos alabarle y adorarle al Señor con una canción especial para este día. Amén. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana y enferma. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti.
espera de ver de ti, Amén, gloria a Dios. Qué tremenda es esta alabanza y adoración al Espíritu Santo. Cuando decimos, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ¿no? Lléname, purifícame, límpiame, úngeme, guíame, porque solo el Espíritu Santo es el que lo hace. Él nos convence de nuestra incredulidad. Él nos unge con el poder de su Espíritu Santo y a Él debemos decirle, guíanos, porque el único que te puede guiar, el único ayudador que tú tienes aquí en la tierra es el poderoso Espíritu Santo. Y queremos ahora darles una grata noticia. El próximo domingo vamos nosotros a tener también ya un culto de adoración presencial, solamente con un aforo del 20 o 30%. Ya le estaremos indicando cómo lo vamos a hacer, como las anteriores veces que tuvimos nosotros apertura en nuestros templos. Ahora vamos a escuchar la preciosa palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Augusto, y el tema de este día es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, buenos días, Dios les bendiga. Cuando supe qué prédica daría hoy, recordé las muchas veces en que Él ha intervenido en mi vida. Recordé la vez que le abrí mi corazón en un parque. Recordé la vez que Él me libró de caer en tentación. Recordé también la vez en que Él me habló y me cuidó de una muerte. No puedo negar que Él ha intervenido muchas veces en mi vida. Recuerdo que muchas veces Él me ha hablado para reprenderme acerca de mi mal comportamiento. ¿De quién te estoy hablando el día de hoy? Es de el mejor amigo, el Espíritu Santo, nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús mismo dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto que les acabo de mencionar fue la promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque de esa manera podré enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el que va a estar en ustedes para siempre. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, del 3 al 4, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces la Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios y que su intervención no se limita al Nuevo Testamento, porque nosotros lo vemos actuando juntamente con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? Cuando la Escritura dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos ver claramente que el Espíritu Santo es Dios, que Él no se limita al Nuevo Testamento, sino que su acción está durante toda la línea de vida aquí en la tierra. Entonces,
Es el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además, la Escritura dice que es inspirada por Dios. ¿Por qué es tan sorprendente la palabra de Dios? ¿Por qué es tan poderosa la palabra de Dios? Porque la inspiró el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan, como le digo, trae tanta paz la palabra de Dios? Porque la inspiró el Espíritu Santo. ¿Por qué convence de pecado al mundo? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró esas palabras. El Espíritu Santo es el que habita en cada creyente. La Biblia dice que Él ha hecho de nosotros su templo. Si usted le ha abierto su corazón a Jesús, usted nunca ha estado solo. Puede que usted se haya sentido solo, pero la verdad es que usted nunca ha estado solo. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Entonces, es necesario, dijo el Señor Jesús, que para entrar al reino de Dios se debe nacer del agua y del Espíritu. ¿Se acuerda que el Señor Jesús fue engendrado del Espíritu Santo? Lo mismo debe suceder con el nuevo creyente. Debe nacer del Espíritu. Jesús mismo lo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El mismo Señor Jesús está diciendo que hay una necesidad en el ser humano. Esa necesidad de nacer de nuevo. Esa necesidad de poder nacer de nuevo. Y Jesús lo dijo, no de la carne, porque la carne lleva a la carne, sino nacer más bien del Espíritu, porque naciendo del Espíritu podemos entrar en el reino de Dios. La Biblia dice que es el Espíritu, escúcheme bien, es el Espíritu el que da vida. Les decía también que la Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Antes de conocer al Espíritu Santo, cometer pecado era una cuestión de vida, una cuestión que uno cometía el pecado y no tenía remordimiento alguno. Cuando uno le entregó su vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y uno comete pecado, hay una incomodidad en nosotros. Esa incomodidad la sentimos, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Cuando no conocemos a Dios, cometer pecado es algo natural. Cuando uno conoce a Dios y comete pecado y hace lo malo, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos hace sentir una incomodidad porque hemos hecho algo malo. Y esa incomodidad no tiene como propósito enrostrarnos lo mal que hemos actuado. El propósito del Espíritu Santo en ese momento es de que nos arrepintamos de lo mal que hemos hecho para volver a tener comunión con Él. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Él ha venido, dice la Escritura, para que nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora pudiéramos salir del reino de las tinieblas y vivir en su luz admirable. Pero ¿quién es el que quitó ese velo que había en nosotros? ¿Quién es el que nos
ayuda a nosotros a vivir en santidad? ¿Quién es el que nos ayuda a nosotros a tener temor de Dios? ¿Quién es el que nos ayuda a predicar? Es el Espíritu Santo de Dios. El creyente sin el Espíritu de Dios está muerto, porque la Escritura dice que es el Espíritu el que da vida. ¿Le ha pasado a usted que cuando peca y peca y peca, le va haciendo mucho más fácil volver nuevamente a caer en pecado? Y eso ocurre, ¿sabe por qué? Porque le estamos dando lugar a la carne. Pero también le ha pasado seguramente que cuando leemos más las Escrituras y buscamos más relación con Dios, nace un hambre, y el predicar es tan natural, y el poder, ¿cómo le digo?, aconsejar a otro y evangelizar y hablar inclusive de las cosas de Dios es tan natural. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque se ha tenido comunión con el Espíritu Santo. La Escritura justamente nos dice eso: comunión con el Espíritu Santo, común unión, hacerse uno con el Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás, conversando con un pastor amigo, me decía: Augusto, hay mucha gente que conoce del Espíritu Santo, y hay una gran diferencia en conocer al Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo significa tener comunión con Él. Jesús mismo tenía, antes de hacer ese primer milagro, tuvo que venir el Espíritu Santo en forma de paloma y ponerse sobre Él. Y luego fue e hizo milagros y convirtió el agua en vino. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo dijo que el Espíritu Santo estaba sobre Él para... Mire lo que dice el libro de Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido significa escogido. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Mire la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y con mucho más razón en la vida del creyente. El Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para... El Espíritu Santo de Dios está también en la vida del creyente con un propósito. Por eso que hay necesidad en usted y en mí de poder tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice la Escritura. Para dar buenas nuevas a los pobres. Sin la presencia del Espíritu Santo, a veces queremos predicar y no nos sale absolutamente nada, porque no nos hemos llenado de Él. Dice el Señor Jesús: me ha enviado el Espíritu Santo, que lo ha ungido a Él, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es la presencia del Espíritu Santo que actúa en la vida del creyente, quien lo lleva a apasionarse a la hora de predicar, a la hora de ganar gente para Cristo. ¿Le ha pasado a usted que cuando no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no tiene ni ganas de hacer la obra? ¿Le ha pasado a usted que cuando no tiene comunión con el Espíritu Santo, ni siquiera lee la Escritura? Porque la comunión con el Espíritu Santo es el que nos da el hambre por Él. Es el Espíritu Santo el que quita el velo para poder darnos cuenta que sin su presencia no podemos hacer nada. Y dice el Señor Jesús
para dar vista a los ciegos y pregonar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Es la presencia del Espíritu Santo. No se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Señor Jesús mismo lo dijo. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan ser testigos. Escúcheme bien. Estos discípulos temerosos, miedosos, estos discípulos que cuando lo iban a tomar al Señor Jesús salieron huyendo, estos discípulos con la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, se paró el temeroso Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio y se convirtieron miles de personas, porque la gran diferencia en la iglesia la hace el Espíritu Santo de Dios. Saque usted al Espíritu Santo de la iglesia, y la iglesia es solamente una organización. El Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia, vida al creyente. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Es el Espíritu Santo el que llena al creyente de vida, el que lo convence al creyente, aún si hubiera cometido pecado. Por eso le decía, ¿le ha pasado a usted que ha cometido pecado y ha sentido una incomodidad? ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo que le está pidiendo que vuelva. Es el Espíritu Santo el que le está pidiendo que se arrepienta, porque el Espíritu Santo no quiere que usted y Él estén apartados. Él quiere que, aun si el creyente hubiera cometido una falta, Él quiere que el creyente se arrepienta y se vuelva a acercar a Él. Él quiere que el creyente nuevamente vuelva a buscarlo a Él. Me ha pasado varias veces que cuando he descuidado mi comunión con el Espíritu Santo, he tenido comunión con otras cosas. Cosas que no han llenado mi vida. Cosas que han distraído mi vida y que me han sacado de los negocios de mi padre para involucrarme en otras cosas. Pero sin embargo, cuando he estado lleno del Espíritu Santo, ha surgido una pasión tan grande por predicar, por enviar un mensaje. Una pasión que solo la puede encender el Espíritu Santo de Dios. Mire la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, que Él le dijo a los que estaban en Antioquía: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Es el que le dijo a Felipe: anda y te vas a encontrar con el eunuco. Es el Espíritu Santo que interviene en la vida de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, por eso le decía, imagínese a usted una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. No habría vida, porque es el Espíritu Santo el que trae vida a su iglesia. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el que comisiona a los creyentes, el que le da poder a los creyentes, el que le da poder para predicar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Es el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de entre los muertos. Mire lo que le acabo de decir. Es el Espíritu de vida. Todos nosotros hemos pasado dificultades, problemas, momentos donde hemos visto la grandeza de las olas que se levantan. Y el Espíritu Santo, Jesús describió al Espíritu Santo como el Consolador. Óigame bien, es el Espíritu Santo el que en medio de la tormenta puede traer consuelo a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que en medio de las dificultades nos dice a nosotros que tiene control aún de la marea, aún de las grandes tormentas. Es el Espíritu Santo. Esta semana una palabra vino a mi vida
que me estaba diciendo: Augusto, Jesús dio la orden que pasaran al otro lugar, y aunque hayan tormentas en el camino, ya la orden fue dada, y a causa de que la orden fue dada, vas a pasar al otro lugar. ¿Sabe quién es el que trae esa palabra a la vida del creyente? Es el Espíritu Santo. Es la maravillosa presencia del Espíritu Santo cuando usted tiene un problema y recurre a las Escrituras. Estas Escrituras que son vida, el Espíritu Santo las hace vida en nosotros, y a pesar de las dificultades podemos vivir tranquilos porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia también dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en muchas ocasiones podemos ver que Jesús mismo aconsejó que seamos llenos del Espíritu Santo. Hace unos años prediqué acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y comencé esta prédica diciendo: ¿alguna vez usted ha sido lleno de cólera? ¿Alguna vez usted se ha llenado de rabia, de enojo? A mí también me ha pasado. Y en esta ocasión el Señor Jesús está pidiendo todo lo contrario: sed lleno del Espíritu Santo. Cuando usted o yo somos llenos del Espíritu Santo, esa dificultad que usted está pasando en este momento va a quedarse sin poder alguno, simplemente porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús pide a cada creyente que nos llenemos de Él, pero también podemos contristar al Espíritu Santo. La Biblia nos dice justamente eso en Efesios 4:30. Mire, podemos contristar al Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo comisiona. El Espíritu Santo, cuando vamos a predicar el Evangelio, nos va a dar que hablar, porque el Espíritu Santo es una persona y la podemos contristar. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Es decir, podemos contristar al Espíritu Santo. Luego nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:19 que nosotros también en muchas ocasiones, y el que les habla también, ha apagado al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Si Jesús mismo nos está aconsejando: sed llenos del Espíritu Santo. Una de las formas en las que podemos ser llenos del Espíritu Santo es teniendo comunión con Él. Recuerda que Él es una persona que habla, que tiene emociones, que dirige a su iglesia, y hasta el día de hoy sigue hablando el Espíritu Santo, y nosotros no podemos apagarlo. Entonces nos dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podemos apagarlo? Mire, cuando nos llenamos de enojo y dejamos que ese enojo nos nuble, o cuando nos llenamos muchas veces de pasiones desordenadas, o cuando nos llenamos muchas veces de incredulidad, o cuando nos llenamos de rabia ante una injusticia, apagamos al Espíritu Santo cuando pecamos, cuando no confesamos nuestro pecado. Apagamos al Espíritu Santo, lo contristamos al Espíritu Santo. No es que Él se vaya de nosotros, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Él no se va a ir, pero va a permanecer aquí apagado. Su fuego va a estar tenue. Pero cuando usted y yo nos disponemos a buscarlo, mire que hasta el Señor Jesús separó un tiempo a solas para tener comunión
con el Padre, tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué ocurría después? Después de haber tenido comunión con el Espíritu Santo, salía y predicaba. Después de haber tenido comunión con el Espíritu Santo, salía y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque ya había tenido comunión con el Espíritu Santo. El consejo de nuestro Señor Jesús es justamente eso: sed llenos del Espíritu Santo. Hermano Augusto, ¿y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Orando, separando tiempo para tener comunión con su palabra. No estoy hablando solo de leer, estoy hablando de escudriñar la Escritura, no solo de leerla, sino de escudriñar, de profundizar, de saborear la riqueza de la palabra. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Hablando en lenguas. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Metiéndose en los negocios de nuestro Padre. Qué maravilloso es estar lleno de la presencia del Espíritu Santo y estar metido en los negocios de nuestro Padre. Vemos cómo el Espíritu Santo nos usa, cómo Él se glorifica en la vida de un ser humano débil. Y Él se glorifica. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Él nos use. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, darle lugar en nuestras vidas. Así como se puede ser lleno del Espíritu Santo, también se puede ser lleno de otras cosas. Se puede ser lleno de, no sé, programas que llenan nuestra vida de vanidades, o se puede ser lleno, no sé, de malos consejos o de películas que no son convenientes para nuestra vida. Ahora usted evalúe qué es lo que le conviene más como creyente: ser lleno de enojo, ser lleno de incredulidad, de temor, de programas que no ayudan en su crecimiento espiritual, o le conviene a usted y a mí ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, gracias al Espíritu Santo de Dios, hoy podemos entender y vivir esta palabra. Cuando yo no era creyente, yo la leía y no entendía absolutamente nada. A pesar de que aquí está lo que el Señor quiere para mi vida, pero sin la presencia del Espíritu Santo, por más que yo leía esto, no podía entender y mucho menos vivir lo que dice aquí. Es la bendita presencia del Espíritu Santo la que como creyente me ayuda a vivir esta palabra. Sin su presencia no la puedo vivir. Sin su presencia no puedo hacer la obra de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo la que marca la diferencia en la vida del creyente. Usted y yo necesitamos llenar nuestras vasijas de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos ser llenos de aceite para, así como el buen samaritano tenía aceite en su vida, poder ir y ayudar a los que están pasando necesidad. Es el Espíritu Santo de Dios el que marca la vida en el creyente. Por eso el Señor Jesús nos dijo: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. A mí también me ha pasado que he apagado, que he contristado al Espíritu Santo de Dios. Y si así lo hemos hecho, hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos nuevamente al Señor, pedirle perdón. ¿Recuerda usted lo que ocurría en el Antiguo Testamento? Que se pedía que el fuego en el altar nunca se apagara. Ese fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y hoy se nos pide a cada creyente también: no apaguemos ese fuego, sino por el contrario, que lo mantengamos encendido. En un momento de la Escritura en el Antiguo Testamento vino el profeta y encontró que el altar de Jehová había sido destruido, estaba arruinado. Y él mismo dijo: voy a restaurar el altar de Jehová.
si usted y yo nos hemos descuidado y hemos apagado al Espíritu Santo y te está haciendo o me está haciendo más fácil pecar, o me doy cuenta que ya orar no es una prioridad, leer las Escrituras o escudriñarlas no es una prioridad, es porque está faltando aceite en nuestra vida. ¿Podemos llenarnos de aceite nuevamente? Claro que sí. Nuestro Dios está dispuesto a volvernos a llenar, está dispuesto a volvernos a sanar, está dispuesto a volvernos a ayudar. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, el cual os guiará a todo lo que ha de venir. Él está presente el día de hoy. Acompáñeme a orar. Señor Dios, te damos las gracias. Sé que soy templo tuyo, que necesito de tu presencia, Señor. Me doy cuenta que si no estoy lleno de ti, me es fácil, Señor, caer en tentación. Me doy cuenta que sin tu presencia, Señor, me es fácil mentir. Pero gracias porque habitas en mí. Y cuando hago lo malo, tu presencia, Señor Dios, me hace saber que no estoy bien. Y es tu presencia, Señor Dios, la que me ayuda, Señor, a darme cuenta de que necesito arrepentirme y necesito volver a ti, Señor. Reconozco, Señor Dios, que muchas veces te he ignorado, me he descuidado, y aún habiéndome tú hablado, yo no te he querido oír, Señor. Hoy quiero volver a ti, Señor. Y así como el rey David, Señor, sintió, Señor, la necesidad y dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy también, Señor Dios, quiero presentarme delante de ti y decirte que te necesito, Señor. Que me perdones mi descuido, que me ayudes, Señor Dios, a orar. Y que me perdones, Señor Dios, que me laves con la sangre preciosa del Señor Jesús. Te doy gracias, porque puedo tener seguridad que aunque se levante la tempestad, Señor, tú diste la orden para poder pasar al otro lado, Señor. Gracias, Señor Dios, porque habitas en mí y no te vas a ir nunca. Te alabo, Señor, y te doy gracias por estar siempre conmigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué precioso mensaje sobre el Espíritu Santo. Y eso quiero no completarlo, sino resumir lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Mucho hemos hablado del Espíritu Santo y es importante y justo en estos tiempos. Por eso es que nosotros volvemos a hablar del Espíritu Santo y que es necesario, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque Jesús justamente no está aquí. Jesús por eso dijo cuando estaba aquí que es necesario que antes que se vaya les avise que deben ustedes tener un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso es que podemos preguntarnos, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo vino porque Jesús lo iba a enviar, porque Él nos iba a dar un gran mandamiento de que tendríamos que predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo, pero que no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso era necesario que venga, y una vez que venga el Espíritu Santo, a través de Él vamos a recibir nosotros el Espíritu Santo, y así también recibimos a Cristo, y luego recibimos el poder del Espíritu Santo,
Y así, ungidos con el poder del Espíritu Santo y siendo llenos por el Espíritu Santo en su venida, entonces podemos predicar el Evangelio del Reino a toda criatura y a la vez poder mantener nuestra comunión con el Señor a través de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso entonces decimos, y una vez que ya vino el Espíritu Santo y está aquí, entonces, ¿cómo vamos a seguir siendo llenos del Espíritu Santo? Porque es necesario que nos conduzcamos en la vida diaria del cristiano, es mantenernos constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena del Espíritu Santo? Bueno, a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que tenemos que estar siempre limpio de pecado. Y por eso es que el apóstol Juan nos dice de que para no estar en tinieblas y para que la sangre de Jesucristo nos limpie, debemos confesar nuestros pecados. Es el pecado. Por eso que no debemos tener pecado, no debemos abrigar ningún pecado en nuestro corazón, sino que debemos dejar el pecado y tenemos que limpiarnos como a través de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso es que en Efesios 5:18 dice que debemos ser de momento en momento llenos del Espíritu Santo para recibir la unción, el poder, ese aceite fresco, para poder entonces comenzar a predicar, a dar testimonio de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿cómo debo ser lleno del Espíritu Santo? Limpiándome de todo pecado. También, ¿cómo? Manteniendo, dice, un sometimiento al Señor sin reservas. ¿Pero cómo es eso? Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable. Entonces, hacer un sacrificio como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario nos da a entender, santificándonos siempre para mantener esa comunión y no contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se contrista a través de amargura, enojo, gritería, malicias, palabras corrompidas, y por eso no debemos dar lugar al diablo. Más bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por este precioso mensaje que le estamos dando, compartiendo a tu iglesia, Señor, para que todos aquellos que escuchan, que puedan estar, Señor, en adoración, puedan entender, Señor, que tú les amas y les has enviado el precioso Espíritu Santo para que sean guiados en esta tierra sin el cual no van a poder vivir una vida cristiana, Señor. Gracias te damos, Señor, y rogamos que tú bendigas a cada uno de tus hijos, a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor Jesús el vencedor, y que tú sanes toda dolencia, suplas toda necesidad, los guardes del mal y de este coronavirus, y que pronto, Señor, podamos ir a los templos para poder adorarte, Señor, pero siempre en espíritu y en verdad, como es necesario que te adoremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos con nuestros hermanos, Señor, y no de tu presencia, porque siempre está con nosotros, y que el día de mañana podamos volver, Señor, a tener siempre nuestros tiempos devocionales contigo cada mañana y hacer el tipo de oración que nos has enseñado, la oración de las 3 veces que hacía Daniel, Señor, en esos tiempos, y que era necesario como él lo hacía, y tú le hablabas y dabas grandes revelaciones, Señor, para estos tiempos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén.